Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Dile a que está a tu lado, cosas mayores. Dile, la promesa es que si creemos, cosas mayores veremos. Otra vez, dile, la promesa es que si creemos, cosas mayores veremos. Muchas veces estamos esperando ver de Dios las cosas mayores, cosas más grandes, cosas extraordinarias, pero no sucede. Pasa el tiempo y no pasa. Hay una promesa que no se cumple. Y empiezan muchas veces las preguntas, ¿y por qué? ¿Y qué será? ¿Qué está pasando? ¿Estaré haciendo algo mal? Y muchas veces el detalle está en la clave, que dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. No se trata solo de creer, sino de creer aún cuando parece imposible. Porque hay gente que cree mientras su razonamiento le dice, sí, va por ahí, sí es eso. Ándale, confíate en Dios que sí va por ahí, ya lo analicé y sí resulta. Ajá. Es como que te hable Dios de que te va a dar un negocio y tú empiezas a estudiarlo, a analizarlo y dices, vamos a meternos porque ya investigué y el mercado es bueno, ya investigué las ganancias. Las ganancias son buenas y entonces te metes, pero ya no estás entrando a ese negocio porque Dios te dijo, aunque parece que sí, tú estás entrando a ese negocio porque ya investigaste, ya averiguaste, ya te diste cuenta que sí da resultado humanamente hablando y dices, vamos, eso no es fe. Natanael seguramente estaba debajo de la higuera con la mayor probabilidad posible, estaba leyendo la Torá, estaba leyendo la ley. Era un hombre que escudriñaba la palabra. Era un hombre que conocía la Escritura. Porque cuando Felipe se acercó a él para hablarle, Felipe le habló con la Escritura. Felipe le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió en la ley Moisés. Aquel de quien hablaron los profetas. O sea, Felipe está dando por entendido que Natanael era un hombre que conocía la ley, que conocía a los profetas, que conocía las promesas. Está dando por entendido a nosotros que Natanael era un hombre que escudriñaba la Escritura. Y a un hombre que se supone que tenía tal conocimiento, cuando Felipe le dice, hallamos a uno, en Nazaret, es hijo de José de Nazaret. Todo iba bien hasta que le mencionaron que era de Nazaret.
Y el día que le dijeron que era de Nazaret, al momento que le dijeron que era de Nazaret, enseguida vino un cuestionamiento. Dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ajá. ¿Será que de los Murillos puede salir algo bueno? Después de tantas cosas raras que escucho. Dijo Natanael. ¿Será que de los Quintos puede salir algo bueno? ¿Será que de ese ranchito allá, decía mi compañero cuando íbamos a la universidad, de allá por donde no pasó Dios? ¿Será que pueda salir algo bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. En otras palabras, ven y pruébalo. Ven y compruébalo. Es como cuando usted lo invitan a comer a un lugar y dicen, mira, vamos a tal lugar porque ahí está buenísimo. Pero ¿qué necesita hacer usted para comprobar que está buenísimo? Ir y probarlo. Y Felipe le dice, mira, yo creo que Felipe le dice, mira, antes que te estés condenando, mejor ven y ve. Ven y prueba. Chécalo por ti mismo, ven. Y cuando iba llegando le dice Jesús. Te lo voy a leer textualmente porque se me fue. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le dijo, te vi debajo de la higuera. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso me da a mí a entender que seguramente no era algo normal y natural lo que le está diciendo Jesús. No estaba ahí cerquita de donde estaba Jesús, estaba a una distancia que era imposible que supiera dónde él estaba, y es más, imposible que supiera que Natanael lo había invitado para estar acá. Y eso bastó para que ese hombre creyera y le dijo, Rabí, eres el rey de Israel. En ese momento el panorama para ese hombre cambió. Él empezó a creer, ya no necesitó más nada. Pero a veces tú necesitas un milagro y otro milagro y otro milagro y otro más, y todavía pones a prueba para alguno más, para creer que Dios todavía sana. Y cuando le ha dicho eso, Jesús le dice, si porque te dije que te vi debajo de la higuera creíste, cosas mayores que estas verás. ¿Qué significaba esas palabras de Jesús? El siguiente versículo está explicando esas cosas mayores de las que Jesús está hablando. Esas cosas mayores de las que Jesús está hablando, Jesús le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante. ¿Cuándo? De aquí en adelante. Veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores, hermano, no se refiere simplemente a bendiciones más grandes. Cosas mayores se refiere a caminar con los cielos abiertos, donde puedes ver a Dios manifestado de una forma palpable. La promesa no era tan sencilla. No era tan simple. Vas a ver cosas mayores, y las cosas mayores que vas a ver es que vas a ver cielos abiertos. Caminar bajo cielos abiertos, mi hermano, es que lo que tú haces prospera. Caminar bajo cielos abiertos es que lo que tú declaras en el nombre de Jesús sucede. Caminar bajo cielos abiertos es que lo que tú crees, Dios se prepara para hacerlo. Voy a darte un ejemplo de cosas mayores. Todos conocemos la historia de Jacob, un hombre que peleó por una bendición, acababa de robar la primogenitura a su hermano Esaú. Desde el momento en que su padre Isaac lo bendice, él ya es bendito. Él sale de casa huyendo porque ahora temía por su hermano que lo quería matar. Pero llegó a un lugar llamado Betel.
Y en ese lugar, en un sueño, dice que él se recuesta ahí para dormir, para descansar, y pone por cabecera una piedra sobre su cabeza, una pequeña roca. Y esa noche él tiene un sueño y ve una escalera del cielo que va de la tierra al cielo, y ángeles que suben y bajan, y en el extremo de la escalera a uno con semejanza a hijo del hombre. Vio los cielos abiertos. Eso es lo que vio Jacob. Vio cielos abiertos. Antes de eso, Jacob en su casa era en cierta manera menospreciado. El privilegiado era Esaú, el primogénito. El que tenía el favor del papá era el mayor. Y él estaba un poco relegado. Solamente la mamá lo cobijaba. Tuvo que hacer de artimañas para conquistar la bendición, para conquistar la primogenitura. O sea, podemos decir que los primeros años de la vida de Jacob fueron difíciles para él. Pero cuando él salió creyéndole a Dios, porque si él buscó la bendición del padre Isaac, es porque él creía en la bendición de Dios, creía en Dios. Y porque él cree, dijo el Señor, porque creíste cosas mayores que estas verás. Y yo le dije a usted que las cosas mayores, ¿qué son? ¿Qué son? Sin miedo. ¿Qué son? Cielos abiertos. Esas son las cosas mayores. Él sale de casa con la primogenitura, con la bendición sobre él, pero huyendo de su hermano porque lo quería matar, atemorizado. Pero cuando él llega a Betel, porque le había creído a Dios, él en Betel, los cielos le son abiertos. Y después que los cielos le son abiertos, él se va a la casa de su tío, y en los próximos 20 años Dios lo comienza a prosperar de tal manera que cuando él sale de la casa de tu tío, no había un hombre tan próspero como él. Y su tío reconocía cada tiempo que la prosperidad que venía sobre la casa suya dependía de que Jacob estaba con él y le entregaba los rebaños y le entregaba más rebaños, porque sabía que la bendición estaba con Jacob. Porque ese hombre estaba caminando bajo cielos abiertos. Cuando tú caminas bajo cielos abiertos, no significa que tú no vas a tener problemas. Cuando tú caminas bajo cielos abiertos, no significa que no va a haber gente que esté opuesta a ti. Jacob comenzó a caminar bajo cielos abiertos. Llegó a la casa del tío, y la primera artimaña que el tío le hizo, le cambió a la novia. No profundizo más en la historia ahí. Y después de eso le establece un salario. Y se lo cambiaba a cada tiempo, buscando afectar la vida de Jacob, buscando que Jacob nunca tuviera nada. Pero cuando tú le has creído a Dios, Dios te va a empezar a dar cosas mayores. Los cielos van a estar abiertos y no importa cuántas artimañas estén haciendo en contra tuya, de todas ellas Dios te va a librar, de todas ellas Dios te va a sacar con mano levantada en victoria, en alegría, con gozo. Dile al que está a tu lado, no te preocupes por los enemigos. No, vamos, dile, no te preocupes por los enemigos. Solo ocúpate de caminar bajo cielos abiertos, porque bajo cielos abiertos tú vas a ver cosas mayores. Ay, Señor, es que yo quiero que te hagas cargo del vecino porque está haciendo esto y esto contra mí. Ay, Señor, mira que yo lo vi haciendo un acto de hechicería en mi contra. Mira, Señor, que yo lo vi tirando cosas a mi patio. Mira, Padre eterno, que yo le escuché diciendo cosas contra... No. Usted ocúpese de caminar bajo cielos abiertos, que de callarlos, que de avergonzarlos. Eso se va a encargar Él. Y a ti de prosperarte, de levantarte, de restaurarte y de honrarte se va a encargar Dios. Esas son las cosas mayores que Dios tiene prometidas para nosotros. Las cosas mayores es cuando Dios se va a dejar ver
Cuando tú estás viviendo cosas mayores es que tú puedes ver a Dios por donde quiera. 25 años Abraham esperando la promesa del hijo que le había sido hecha a sus 75 años. 24 años después, a los 99, Abraham todavía esperando la promesa. Y no la veía. Y a los ojos de todos, y principalmente a los suyos, parecía que eso iba a ser imposible. Pero se atrevió a creerle a Dios. Y una mañana, mientras él estaba bajo una encina, dice la Biblia que él vio a 3 varones que venían. Y cuando los vio que venían, él salió corriendo para recibirlos, para traerlos a casa, para darles bebida, para darles alimento. Y después de eso se encaminan hacia Sodoma y Gomorra. Y cuando iban a Sodoma y Gomorra, dice que dijo el Señor: ¿le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer? No. Y le empezó a hablar todo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Eso da a entender que el que llegó esa mañana con Abraham era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los cielos se habían abierto sobre la vida de Abraham. Y esa mañana, mientras Abraham platicaba con ellos, Dios le dijo: de aquí a tiempo de hombre, tú vas a tener un hijo, tu esposa va a tener un hijo y vas a llamar su nombre Isaac. Lo que él estuvo esperando por 24 años creyendo, cuando los cielos se abrieron, él vio las cosas mayores, porque vino la promesa que le había sido hecha 25 años atrás. Pero para caminar bajo cielos abiertos se requiere una determinación tal que no pocos tienen. Por eso le dije yo que para que podamos ver aquí lo que sucedía hace 2000 años allá, se necesita aquí hombres como aquellos que estaban allá. Los encontró pescando, o más bien tirando la red, tratando de pescar, porque decimos muchas veces los encontró pescando. No los encontró pescando, porque dice que no habían pescado nada. Los encontró tratando de pescar y no habían agarrado nada. Y ahí los llamó y lo mandó a pescar más adentro y agarró una pesca como nunca en su vida la habían hecho. ¿A cuánta gente Dios no ha llamado a servirle? Y cuando Dios le llama a servirle, antes de empezar a servirle, Dios comienza a prosperarle, pero prefieren quedarse con la prosperidad que Dios les está dando que irse a servir a lo que Dios lo llamó. Pero quieren ver cielos abiertos. Antes de hacerle el llamado a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, le dijo a Pedro: boga mar adentro. Pedro fue mar adentro, echó sus redes y pescó como nunca antes había pescado. ¿Por qué digo como nunca antes? Porque cuando salieron con las redes, dice que Pedro se tiró de rodillas y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Porque estaba atemorizado por la pesca que había hecho. Eso da a entender que la pesca de ese día era una pesca como nunca antes había tenido Pedro. Y podemos hablar de un tiempo próspero para Pedro. Pero ahí fue donde el Señor le dijo: Pedro, ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Pedro no dijo: ahorita que me comenzó a ir bien en la pesca, Dios bendito, ahorita me vienes a llamar, me hubieras llamado cuando no me salían las cosas. Dejando las redes, dejando todo, Pedro se fue a servirle. Y después encontramos a Pedro predicándole a toda aquella multitud el día de Pentecostés y ganándose 5,000 y ganándose otros 3,000. Lo encontramos metido en la cárcel
Pero encontramos al ángel que viene y lo saca y lo pone en la calle. Y Pedro todavía no se la creía. Pedro pensaba que era un sueño. Pedro pensaba que era una visión. Pero el Señor le dijo: hey, ve, muéstrate allá. Y cuando llega a la casa vio una joven llamada Rode. Y cuando él toca sale corriendo y dice: ¿quién? Y dice: soy Pedro. Y ella sale de gozo, ni abrió la puerta. Se fue a decirle a los demás: está Pedro en la puerta. Y los que estaban orando para que Dios lo liberara dicen: no puede ser, ese es un fantasma. Porque cuando Dios abre cielo sobre ti, hay gente que no va a poder comprender que lo que está pasando contigo sea algo real, porque va a parecer algo verdaderamente ilógico. O sea, cuando tú caminas bajo cielos abiertos, hay gente que no va a comprender lo que está pasando contigo. Hay gente que va a decir: pero ¿cómo es que le está yendo mejor económicamente si ahora trabaja menos? ¿Cómo es que le está yendo mejor si ahora es cuando más problemas tiene? ¿Cómo es que le está yendo mejor si ahora es cuando todo el mundo está hablando mal de él? Porque cuando tú caminas bajo cielos abiertos, eso no es problema para ti. Ese se encarga él. Tú solamente camina, proclama las verdades del reino, manifiesta el poder de Dios, que Dios está sobre ti y Dios se va a encargar de lo demás. ¿A cuánto le gustaría caminar bajo cielos abiertos? Y ya que está a tu lado, es posible. Es posible hoy caminar bajo cielos abiertos. Ahora dile: tan solo cree. Cuando tú caminas bajo cielos abiertos, las cosas sobrenaturales van a empezar a manifestarse. El profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, desde su tiempo de él, desde sus profecías de él, no hubo más profecías, hubo 400 años de silencio. Dios no hablaba, no pasaba nada. Parecía que Dios tenía olvidado el asunto, como que esto se había acabado, hasta que 400 años después aparece el ángel Gabriel a un sacerdote llamado Zacarías, a un anciano, y en su vejez le dice: lo que le pediste al Señor, el Señor te lo va a conceder, y tu esposa Elizabeth va a concebir y va a tener un hijo y le vas a llamar Juan, y este va a ir delante del Señor preparando el camino para que cuando Él venga los corazones estén listos para recibir lo que... Cuando Dios abre los cielos, no importa cuánto tiempo haya pasado que te había ministrado el Espíritu Santo, te va a comenzar a ministrar de una manera verdaderamente diferente. Algo sobrenatural se va a comenzar a manifestar. 400 años dejó Dios de estarse manifestando a Israel, pero el día que se manifestó para decir: hey, viene uno que va a preparar el camino al que viene detrás. Y 6 meses después se le presentó el ángel Gabriel a la Virgen María, y a ella comenzó a hablar con ella, y mientras hablaba con ella le dijo: vas a concebir en tu vientre, y lo que vas a concebir es del Espíritu, y vas a llamar su nombre Jesús. Pero estaba profetizado que sería Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Viene a tu vientre Dios mismo, para que en la tierra comience a llevar las verdades, la grandeza de lo que Dios es. Tú necesitas creer, y cuando tú crees, Dios va a comenzar a manifestarse. Parece loco, ¿verdad? Parece incomprensible algo así. Esos 400 años de silencio, Israel estuvo subyugado. Israel estuvo cautivo. Fueron 400 años de silencio, similar al periodo de 400 años que Israel estuvo en Egipto. Pero cuando Dios le abrió los cielos en Egipto, ni Faraón los pudo detener, ni el mar pudo hacerles valla, ni el desierto pudo matarlo, porque cuando Dios te abre los cielos, el que pensabas que te iba a matar es el que va a tener que abrirte paso. El que pensabas que iba a acabar contigo es el que va a tener que alimentarte, porque no hay desierto que pueda detener a un pueblo que va bajo cielos abiertos. No hay mar que le pueda hacer frente a un pueblo que camina bajo la gloria del Dios vivo. Ellos habían estado preocupados por cómo le iban a hacer para salir de Egipto. Y yo creo que su mayor problema no era Egipto, su mayor problema eran ellos.
El mayor problema de Israel no era Egipto. El mayor problema de Israel no era el Mar Rojo. El mayor problema de Israel no era el desierto. El mayor problema de Israel eran sus mentes estrechas. Era su falta de fe. Tu mayor problema no es la falta de economía. Tu mayor problema no son los problemas familiares que tienes. Tu mayor problema muchas veces es que no eres capaz de creerle al Señor. Pero el día que te atreves a creerle, Él prometió cielos abiertos. Y cuando hay cielos abiertos, no hay enemigo que pueda hacerte frente. No hay enemigo que pueda sostenerte la batalla. No hay nadie que te pueda detener. Porque aún el mar tendrá que abrirte paso y el Jordán tendrá que salir corriendo. Porque bajo un pueblo que está bajo cielos abiertos, es Dios que está caminando con ellos. Aleluya. Comienzan a suceder cosas mayores. Jesús comienza a predicar y después que Jesús predica parece que las cosas se empiezan a complicar. Él es arrestado, es crucificado. Pero dijo que bajo cielos abiertos, y bajo cielos abiertos lo que pensaban que te iban a detener, lo único que están haciendo es catapultarte al siguiente nivel de gloria que Dios tiene preparado para ti. Te lo voy a decir otra vez. Jesús comienza el ministerio, comienza a predicar, sanar enfermos, liberar cautivos y todo va saliendo de maravilla. Pero de pronto se levantan unos enemigos para detenerlo. Planean su muerte, le dan muerte, lo crucifican, lo sepultan. Pero yo dije hace un ratito que cuando tú caminas bajo cielos abiertos, es Dios mismo que está caminando contigo. Y cuando Dios está caminando contigo, los que pensaban que su estrategia era para detenerte, lo único que van a hacer es catapultarte al siguiente nivel de gloria que Dios tiene preparado para ti. Porque los que pensaron que dándole muerte a Jesús iban a acabar con él y con lo suyo, lo único que lograron es que él se levantara de la muerte, él saliera del sepulcro y saliera victorioso, transformado, glorificado. Y aquellos 12 que estaban amedrentados, ahora eran 12 que estaban empoderados por el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas creerle, porque cuando tú le crees, él se manifiesta. Es el tiempo de la gente que le cree a Dios. Va a provocar que los cielos se abran. Porque cuando los cielos se abren, vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales. Ese es el Dios que yo quiero ver. El Dios que abrió el mar. El Dios que hizo descender maná en el desierto. El Dios que hizo que la roca diera agua. Pero para ver a ese Dios, necesito ver a un pueblo. Necesito ver a un pueblo que está creyendo. Necesito ver a un pueblo que quizás está atemorizado, pero da un paso al frente. Necesito ver a un pueblo que aunque esté viendo los leones con las fauces abiertas, él sigue clamando. Necesito ver a un pueblo que aunque tenga una pesada carga, todavía sabe levantar las manos. Porque el día que tengamos un pueblo así, ese día vamos a ver cosas como las que aquellos estaban viendo. ¿Dónde está ese pueblo? Algo grande va a pasar. Algo grande va a pasar aquí.